Y cuando son las 9:30 de la mañana nos vamos hacia atrás la sierra al encuentro con el economista Javier Vicens. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Susi, buen día. Por acá todo bien. Un Bueno, día hermoso aquí en Tras la Sierra. viste, acá también está lindo, allá está más lindo siempre, todavía, porque está ese marco tan imponente y hermoso de las sierras de Tras la Sierra, valga la redundancia. Javi, bueno, se ha conocido el dato de la inflación mayorista. ¿Querés contarnos así muy brevemente qué es la inflación mayorista para el que no sabe de estas cosas? Bueno, la inflación mayorista es no la inflación que se ve reflejada en los precios de la góndola, no de la que paga el consumidor final, sino es la inflación en la cadena anterior, es decir, básicamente de la que tiene que ver con los insumos que se utilizan para la producción. Bien, si no es el consumidor final el que compra esos bienes, sino es la empresa que transforma esos bienes para ofrecer sus productos y que lleguen al consumidor final, ¿no? Estamos hablando de las cadenas de producción, ¿no? Que no tienen que ver con el comercio, bien, sino con básicamente con la producción industrial. Claro. A eso hacemos referencia con la inflación mayorista. Bueno, ¿y qué dio ese dato? Bueno, el dato, antes que nada, mira, Sí, para ponerle un marco a esta información, porque si no parece un número ahí, alejado de la realidad, ¿no? Una gran abstracción, porque estamos hablando, por ejemplo, de productos del caucho, productos químicos, ¿no? O insumos, partes. Bueno, parece algo bastante alejado. Es impresionante cómo se intenta desde los distintos resortes de la comunicación dibujar lo que está ocurriendo con la economía, ¿no? Mira, hubo dos datos esta semana, aparte de, o sea, entre esos dos datos, uno es el de la inflación mayorista y cómo el gobierno lo intenta comunicar, me refiero al gobierno nacional. Y el otro dato es el dato del consumo per cápita de carne, que yo no lo quiero dejar pasar. Se conoció que el consumo per cápita de carne vacuna, me refiero, en Argentina está en apenas 46 kilos promedio por año. sí. Yo recuerdo cifras de la Argentina por encima de los 100 kilos promedio. Y intentan dibujar de tal forma estos datos. Yo no sé quién está ahí en los estudios de la radio, pero sin duda si hacemos una encuesta, si prefieren un churrasco o prefieren una tarta de acelga, la respuesta unánime va a ser prefiero un churrasco, ¿no es así? Sí, sí, seguro, salvo alguna vegetariano, Claro. pero Bueno, sí, sí. ahí nos intentan hacer creer que los argentinos, las argentinas, de repente todos somos vegetarianos. No, no, eso no, Y por eso no se ahí lo no cree se nadie. merece el consumo de carne. Bueno, se habla de los cambios en los hábitos de compra, ¿no? La gente que quiere vivir más saludable. Bueno, he escuchado incluso argumentos de el ciclo de vida de los vacunos. Bueno, esto en una radio, la radio más escuchada, por lo menos que está presente en distintos puntos de la provincia, en los micros especializados en la cuestión agropecuaria. Bueno, el consumo de carne cae porque la carne no se puede pagar. Sí, sí, porque no se puede comprar el asado para el domingo, porque Sí, no se puede comprar para las milanesas de la semana, porque no se puede comprar la carne molida para las albóndigas o las hamburguesas. Sí, claramente. De hecho, es lo mismo que quieren hacer. Primero, un datito, justo abrimos hoy el móvil con Leo Brochero y hablaba de esta caída de casi del 10% interanual en el consumo de carne vacuna. También es una barbaridad. ya empezamos el día Sí. con eso. Pero digo, 10%, bueno, ahora voy con sí, esto. sí, A sí, ver, dale, para dale. que no parezca un tema colgado. Sí, O sea, por un lado te dicen esto, maquillando la realidad económica, y ayer tuvimos al presidente agarrándose del dato de inflación mayorista, diciendo empieza con cero y celebrando. ¿Por qué? Porque la inflación mayorista fue de 0,8%, ¿no? La inflación mayorista del mes de julio. sí, Está 0,8%. Recordemos que el presidente dijo que la inflación
iba a empezar con 0 durante el mes de agosto. Eso lo dijo el año pasado. Sí. ¿No? Y la inflación del mes de julio, sabemos que dio 2, si no recuerdo mal, dio 2,1% la inflación minorista en el mes de julio. Pero ahora resulta ser que nos quiere hacer creer que era la inflación mayorista la que empezaba con 0. A la que él se refería. Claro, o sea, o por lo menos celebra. ¿Vieron que empezaba con 0? No, pará. Así como nos quieren hacer creer que cae el consumo de carne porque nos hemos vuelto vegetarianos, ahora nos quieren hacer creer que la inflación que empezaba con 0 era la mayorista, y eso es una gran noticia. Bueno, no hay una vinculación directa entre la inflación mayorista y la inflación minorista. Por supuesto que hay vinculación, ¿por qué? Porque esos insumos que se utilizan en la producción forman parte de los costos de los bienes finales. Sí. ¿Bien? Ahora, ¿quién no está reflejando la inflación mayorista? Eso es el tema. Ahí está el tema. La inflación de servicios. ¿Bien? O sea, la inflación de qué cosa? La inflación en los transportes, la inflación en educación, la inflación en salud, la inflación en energía eléctrica, la inflación en gas. ¿Bien? ¿Pero quiere decir que esos costos se han mantenido? A ver, no, lo que yo quiero decir es que la inflación que sienten las familias no es la mayorista. La inflación que sienten las familias es la minorista, que está por encima del 2%. Sí, ¿no? sí. Tenemos a un presidente que hace 10 días que está guardado y que utiliza la red social X para tergiversar la realidad. Sí. Intentar, y hace falta, o intentar por lo menos, y hace falta aclararlo eso desde nuestro lugar, desde nuestro pequeñito lugar. ¿Por qué? Porque la inflación que está viviendo la Argentina es una inflación básicamente en los servicios, que está estrechamente relacionada con el poder oligopólico de las empresas. Bien, y a eso hay que sumarle también el altísimo costo financiero que parece que no existe. Es razonable que no exista en el esquema mental del presidente el tema del costo financiero, porque el presidente, voy a ser enfático en esto, el presidente nunca produjo nada. Bien, es un teórico que no tiene ningún tipo de vinculación con los sectores de la producción, ¿no? Él está encerrado en sus doctrinas económicas, pero el costo financiero de la altísima tasa de interés que sostiene el valor del dólar artificialmente, bueno, ese costo financiero también pega en los precios de los bienes finales. Es decir, estamos muy lejos de una inflación que empiece con 0 en la Argentina, muy lejos, por lo menos en lo que queda de este año, y ojalá me equivoque y tenga razón el presidente, pero en lo que queda de este año la inflación no va a estar empezando con 0. Y la única forma de que encuentran para que la inflación no sea superior a los valores que tenemos actualmente, encontraron 2. Una, no utilizando una canasta correcta de bienes para medir la variación de los precios mes a mes, ¿no? Es decir, bueno, no es manipulando los datos, pero no actualizando la canasta, que se le parece bastante. Y la otra forma es planchando la actividad, o sea, destruyendo la actividad económica, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí, ojalá tengamos la capacidad para darnos cuenta de que la inflación en todo caso nos la ofrece nuestra capacidad de compra, de tener una vida de calidad y demás, y en eso cada uno tiene la realidad que tiene, y creo que ahí no hay manera de engaño, y que no pongamos por encima de lo que estamos viviendo las palabras de alguien que quiere forzar una realidad a algo que no es, y que da la casualidad que es nuestro presidente. Susi, disculpa que te interrumpa, lamentablemente ese alguien es el presidente. Claro, sí, es el presidente, como dice él, el que tiene las palancas, ¿no? Como dijo en esa entrevista, donde dijo, yo tengo las palancas, ¿qué quiere que salga a salvar al kiosquero? ¿No recuerda la entrevista? Sí. Creo que fue con no sé si con Luis Majul o con alguno de estos periodistas, suelen no hacerle ningún tipo de pregunta incómoda.
a ver, lamentablemente es la cabeza de la conducción de la política económica del presidente. Cabeza que, bueno, a esta altura ya debería hacer un... A ver, llevamos 3 años de gobierno, la actividad cada vez está más baja, la actividad económica, la tasa de interés cada vez más alta, es noticia que el mercado financiero ve con mucha incertidumbre el futuro electoral del presidente y por eso cada vez le cuesta más a Toto Caputo renovar deuda y lo hace a costa de seguir subiendo la tasa de interés. Y esto parece algo muy abstracto, el tema de la tasa de interés, pero a ver, esta tasa de interés, como vengo insistiendo columna tras columna, es la que está haciendo que las familias estén cada vez con más dificultades para pagar sus deudas. Hoy la Argentina vive una crisis de deuda de los hogares, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en esos términos, porque llegar a una morosidad del 20% de las familias es una crisis de deuda y deberían el Estado intermediar entre el sector privado y los actores del sector privado, familias y bancos y billeteras virtuales, o por lo menos debería relajar la tasa de interés para que no se multipliquen el costo financiero de la deuda de las familias y permita una baja en la tasa de interés tener refinanciaciones en serio, ¿no? Porque no hay refinanciaciones en serio cuando las tasas que te ofrecen para refinanciar están por encima del 80% anual. Bueno, eso es lo preocupante y por eso el énfasis en esto de el discurso oficial y el discurso de todo el aparato de propaganda, porque no es otra cosa que el aparato de propaganda del gobierno que nos quieren hacer creer que todo marcha fantástico. Mientras tanto, hay cerca de 30 proyectos en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, con propuestas para abordar el sobreendeudamiento de las familias y todo esto que vos estás mencionando, pero bueno, es muy difícil con un presidente que niega la realidad o si la rosa, como que la ve con el rabillo del ojo, dice que él no puede accionar la palanca para salvar el kiosquero. Bueno, sí. Pero hay proyectos en el Congreso que tienen propuestas para hacer salir adelante a las familias. Ojalá nuestros legisladores realmente se pongan las pilas y puedan discutir estas propuestas, porque realmente lo que está pasando con las familias es angustiante. A mí me llama a ver, yo también, acá lo que los representantes, nuestros representantes, yo siempre tengo la sensación de que presentan proyectos y reaccionan por aquello que les va a servir para tener un montón de likes y ser tapa de algún medio de comunicación o estar sentado en algún living de un programa de televisión porteño siendo entrevistados. A ver, acá es como que siempre están tarde, llegando tarde. El problema de fondo es que el gobierno liberó las tasas de interés, ¿no? Y ahí eso ha ocurrido ya hace 2 años. Sí. Y al liberar las tasas de interés se desató toda esta ola especulativa, donde, por supuesto, los que tienen más poder en la relación contractual son los que han impuesto sus condiciones. Y después, a ver, hay muchos de esos legisladores que seguramente han mirado para otro lado la política económica del gobierno. No quiero generalizar, pero seguramente muchos han mirado para otro lado y ahora nos encontramos con que hay un montón de gente que no puede pagar sus deudas. Sí, no, tampoco estoy... El problema está en las bases fundacionales de este programa económico, que lo que alienta es la especulación financiera. Sí, ahí está el sino de es la razón de ser del programa económico, y bueno, y ahí vamos todos cayendo por el embudo de manera acuciante, terrible. Pero bueno, sí, yo tampoco es que estoy haciendo un culto de lo que hacen los legisladores, pero digo, bueno, hay 30 proyectos, siéntense a discutir.
¿Cómo? Está bien que lo menciones porque de hecho hay que discutirlos. Claro. ¿No? A ver, yo digo cómo van a destiempo Sí. y especulan con la situación Sí. de los legisladores. O sea, están especulando con la situación en esta cultura política del like y del me gusta y del retuiteo y compartir en redes. Sí, es tan perverso como generar la situación desesperante, es tan perverso eso como sentarse a esperar que esto explote. Las dos cosas son marcadamente perversas porque en el medio, lo hablábamos ayer con Gustavo Rodríguez, que también es economista, acá viene en calidad de psicólogo, pero bueno, por ahí se le filtra la beta económica, y hablábamos también... Compañeros de estudio hemos sido con ustedes. Ah, mira, sí. Bueno, y hablábamos de esto, de lo perverso del sistema, que encima te quiere hacer sentir responsable de tener deuda. Cuando la deuda la tenés, no digo en todos los casos, pero cuando tenés un 90% de familias endeudadas, es porque hay un contexto que empuja al endeudamiento. No, y el discurso, ya con esto no te quito más tiempo, en el que se empieza, o sea, que siempre está en ese discurso, de que aquel que tomó deuda lo hizo de manera frívola para darse un gusto. Claro. Como si la razón de ser del ser humano fuera únicamente laburar. Claro. Sí. El bienestar de las personas no es solamente me levanto a trabajar y no puedo salir no puedo comprarme algo que me gusta, no puedo irme de vacaciones, no puedo salir a comer, no puedo ir al cine. No, es solamente, es la visión de la concepción del poder económico, sobre todo, es sobre todo estas corrientes del pensamiento económico como la de Milei, ¿no? Que Milei es una persona completamente despojada, o sea, no tiene la más mínima cercanía con aquello que nos gustan a las personas, como que es el disfrute, ¿no? Yo recuerdo esa entrevista donde él decía que si fuera por él comería una pastilla, porque no disfruta de la comida, ¿no? Entonces, no me extraña que empiece a forjar eso, o por lo menos a instalar eso de que los que se endeudaron lo hicieron para darse un gusto. Y no está mal eso, justamente de eso se trata la vida, ¿no? Claro. Ahora lo preocupante es que en este siglo nos quieran instalar, al mismo tiempo que avanza la tecnología y estamos preguntándonos de qué vamos a trabajar, nos quieran instalar que lo único que debe hacer la persona es trabajar y el sistema lo que tiene que permitir es reproducir la mano de obra. Es decir, comemos. ¿Bien? Y punto. Sí. Bueno, yo les tengo una mala noticia a toda esta gente, porque el sistema ni siquiera está permitiendo reproducir la mano de obra. Claro. ¿Bien? Sí. Sí. Hagan algo, porque si esa es la visión que tienen del ser humano, que es un engranaje del sistema de la máquina para producir, bueno, no lo están alimentando como corresponde. Porque ya son parte de esas deudas y se tomaron para comer. Sí, y ahí está el número, casi un 10% está comiendo menos carne de vaca, y con todo lo que eso implica. Pero bueno, sería para un análisis más allá, ¿no? De perder ciertos rituales, de perder un montón de cosas, y cada vez vamos perdiendo más. Javier Vicens... Bueno, pero no nos jugamos el verso de que la inflación empezó con cero, Susi. Ah, no. No jugamos ese verso porque la inflación tiene una velocidad crucero que está en el 2% mensual. Sí, no se mueve un poquito para arriba, un poquito para abajo, depende de lo estacional, pero no mucho más. No, la de cero es la de mayorista, que tiene que ver con otra cosa y vos lo explicaste bien, más allá de que incida en la minorista. Pero la que nos mueve el dinero, nos pone y nos saca del bolsillo es la minorista, y esa hasta julio sigue estando en el 2 y algo. Javi, muchísimas gracias, buen fin de semana, y el otro jueves charlamos, ¿querés? Bueno, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.